Hola amigos, buenas tardes en este jueves 23 de enero de 2025. Taller 166, recuperando dos tareas y pendientes. Tareas pendientes. El día pasado empezaremos casi ya, porque ya son las 8 menos un minuto, y leo los mensajes que ya habéis puesto. Angélica, que nos dice que, hola, buenas tardes, profesor. Hoy no podré estar presente, pero yo lo escucho y veo con mucho gusto y respeto más tarde. Linda y hermosa noche a todos. Gracias, Angélica. Gracias. Efectivamente, queda grabado y está a disposición de quien no pueda hacerlo antes. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, estimado Fernando y amigos, compañeros buscadores. Saludos desde Guatemala. Carmen Martín, muy buenas tardes a Fernando y a todas las personas buscadoras. Y Andrisus Andrómeda, buenas noches, queridos buscadores y profesor Fernando. Claudia Barba, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Siempre un placer estar aquí. Hansel, buenas tardes, profesor y buscadores. Elena Álvarez, buenas tardes a todos. Shuga, hola Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Saludos. Juan Gómez, buenas noches. Manuel Kant, hola, buenas noches, hermano mayor. Sí. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde Puerto Rico. Spiridram, buenas tardes. AZ, buenas noches para España, Fernando y buscadores. Y buenas tardes desde el otro lado del charco. Efectivamente, AZ, estás muy lejos. Gris Díaz, buenas tardes, noches, estimado profesor y amigas y amigos buscadores. Placer de compartir una vez más este valioso conocimiento. Abrazos desde Honduras. Bien, pues Carlos Torres, buenas tardes, profesor Fernando, y saludos a todos los buscadores. El día pasado vimos la parte motivadora de el camino que queda. Pero ahora, hoy tenemos que hablar de lo que hay que hacer para merecer las medallas. Y hay que hacer las tareas que dan forma al camino. Ya sabéis, porque hemos dicho que hay tres etapas. Los cimientos, las capacidades inferiores dominadas y las capacidades superiores conseguidas. No voy a decir dominadas. Entonces, tengo que deciros que antes de este taller, de estos talleres, no me había dado cuenta de la importancia que tienen las capacidades inferiores funcionando perfectamente. Las dos, tanto en mentales como en emocionales. Pero viendo los efectos, las consecuencias que provocan el que alguna de las dos esté funcionando mal o casi no funcionando, viendo los efectos, me he dado cuenta de que es imperdonable no usar unas facultades que tenemos y que hemos usado anteriormente. Por tanto, que ya conocemos y que las podemos reactivar perfectamente. El objetivo es que el buscador e incluso la buena persona esté libre de la gran dificultad. Lo que aquí llamamos gran dificultad es un episodio muy largo que dura años, tal vez incluso lustros o decenas, y que cuesta muchísimo superar. Son esas dificultades de la vida que parece que no hay manera de salir de ellas. Bueno, pues he comprobado que no hay ser humano que supere una gran dificultad que supone tener al lado un nivel 1 o nivel 2. No hay ser humano, salvo alguien que esté en la meseta. Entonces, será capaz de convivir con esa persona, de vivir su gran dificultad sin desesperarse, pero solo si esa persona está en la meseta, es decir, con las dos capacidades superiores desarrolladas y funcionando en todo momento.
Y claro, esto es demasiado pedir a un buscador. Para eso hacen falta unos cuantos años de trabajo constante y perseverante. Y la dificultad puede llegar casi en cualquier momento. No es que vaya a llegar a todos, pero o lo habéis pasado ya o fácilmente os llegará en vida. De forma que por eso me he decidido a elevarla a la categoría de etapa del camino, el que no andéis cojos, el que funcionéis perfectamente con la mente inferior y con el corazón inferior. Que la herencia ancestral de miles y millones de años, no muchos millones, no recaiga y no pese sobre nadie de los que aquí estamos. Entonces, la primera cosa que hay que decir para que esto funcione bien es que no os salgáis de las 3 etapas que vamos a definir, que están ya definidas, pero que hoy vamos a remachar y centrarnos expresamente en ellas. No os salgáis porque los objetivos de cada etapa son distintas. La primera, reglas y círculos, es evitar errores pasados. Anteriormente cometíais errores, todos, yo también, cometíamos errores, porque no nos dábamos cuenta de que eran errores. Bueno, pues con las reglas y los círculos se evita cometer errores del pasado. Con la segunda etapa, que es poner en marcha el corazón inferior y la mente inferior, todo buscador, las dos capacidades inferiores, se evita disgustos futuros. Y ya con la tercera etapa, poner en marcha y conseguir desarrollar las capacidades superiores, se llega a la cima de la montaña sagrada. Entonces, hay que trabajar las 3 etapas sucesivamente, una detrás de otra. Cada etapa prepara el salto a la siguiente meta. Y sin cumplir bien la etapa anterior, las dificultades para conseguir la siguiente etapa van a ser tremendas. Entonces, sería un error, por eso, atacar la tercera sin dominar la segunda. Pretender conseguir las capacidades superiores sin tener bien realizadas y controladas y dominadas las capacidades inferiores de mente y corazón inferior. Y digo de no salirse porque si os salís vais a entrar en terreno desconocido, en terreno que yo no he conocido y que tampoco alguien me haya dicho, pues mira, Fernando, yo me salí, hice esto y luego me ha pasado esto otro y he vuelto y... No, cuando alguien deja un camino, lo deja, no dice nada, desaparece de escena. Tiene que ser así. Entonces, es importante que se sigan porque son progresivas. De la misma forma que no puedo ayudar a nadie a que supere un nivel 3A o un nivel 3B y acepte la ética. Aquí no nos dedicamos a eso. Se supone que la persona que entra y se interesa por estas cosas ya tiene la ética asumida y ya tiene la creencia en la divinidad y ya tiene la creencia en una vida futura después de la muerte. Esos son datos de partida. Por eso, pues, estamos pocos. Buscadores hay pocos, lo que llamamos buscadores. Entonces, dicho esto, de que es muy importante seguir y luego veremos cuánto tiempo hay que estar dominando la etapa primera para llegar a la segunda y cuánto tiempo hay que estar dominando la etapa segunda para meterse en la tercera. Tener en cuenta que no tener las capacidades inferiores supone no acertar en temas básicos. No tener desarrollado la mente inferior o no usarla apenas supone que vas a ser vulnerable a muchas cosas que no debiera ser vulnerable. Y no tener desarrollado la mente, el corazón inferior supone
que vas a tener posiblemente dificultades con tus seres más cercanos. Y entonces, pues eso duele mucho. Es la capa más interna de la cebolla, que solemos decir. De manera que entonces la relación con otros depende de que un mental tenga instalado y funcione también con el corazón inferior. Y si no consigue eso, no va a poder ser pleno o plena, por las relaciones fallidas que pueden llevar con facilidad a una gran dificultad. Y estando en una gran dificultad, no se pueden acometer etapas desconocidas. Es decir, si ya uno ha entrado en una gran dificultad, el pretender poner en marcha la mente inferior y la coraza mental, o pretender poner en marcha el corazón inferior, va a ser imposible porque la persona le falta el motor, la moral, la fuerza de voluntad y el entusiasmo para acometer cosas nuevas. Contento si consigue vivir sin tremendas disgustos, con esa gran dificultad. Entonces, vamos a ver las 3 etapas, exactamente qué dificultad tienen, cuánto duran y cuánto hay que estar con ellas funcionando bien antes de acometer la siguiente. La primera ya la conocéis, la estáis practicando todos y la habéis casi dejado atrás algunos, los que empezaron desde el principio. Los cimientos perfectos. Antes, no, de ninguna manera, tenéis que dedicar tiempo, antes de tener los cimientos perfectos, dedicar tiempo a la segunda etapa. Debéis estar del orden de 6 meses, igual pueden ser 4, pero de ese orden, cumpliendo perfectamente las reglas y los círculos y comprobando que esa etapa está superada. Y cuando digo cumpliendo perfectamente, no significa que todos los días de esos 6 meses estéis en perfecto orden de revista. Podéis tener fallos, podéis tener alguna crisis, pero que no duren más de, pues no sé, 1 o 2 días. Y que no os hagan tambalearos, que no os hagan poner en duda si esto es para vosotros o no. Eso ya debe haber quedado atrás. Habiendo llegado hasta aquí, está claro que estáis más allá del punto de no retorno. Entonces, no cabe plantearse el retorno como consecuencia de nada que pase en esos 6 meses de comprobación, de pasar el examen. Esos 6 meses es pasar el examen de la primera etapa, de las reglas y los círculos. Entonces, cuando paséis esa prueba, podéis atacar la segunda etapa, que es las capacidades inferiores perfectamente controladas, dominadas y operativas. Porque las habéis tenido todos, más jóvenes, cuando os formabais, cuando estudiabais. Usasteis la mente inferior. Con la mente inferior es con la que se estudia, con la que se aprende un oficio o se saca un título. Y se usa también en el trabajo. Con ella nos relacionamos y resolvemos los problemas, las tareas que nos encomiendan en el lugar donde trabajamos. Pues bien, que esto se deje, se abandone, casi no se use y nos puedan venir problemas por no usarlos, es algo imperdonable en un buscador, que tiene que usar al máximo los dones que tiene. No puede decir, va, esto lo dejo, esto no lo uso. Y sobre todo el peligro de no tener puesta la capacidad inferior que menos se usa, de no tenerla puesta en vigor, es para las emocionales. El peligro mayor es para ellas. No quiere decir que todas las emocionales, 100% o casi 100%, que apenas emplean la mente, vayan a tener una gran dificultad.
pero hacen oposición, toman boletos a tener una gran dificultad. Y una gran dificultad, hablaremos también de ellas, es algo realmente no deseable a nadie, algo a procurar evitar. Los que habéis pasado, las que habéis pasado sobre todo, por una gran dificultad, lo sabéis perfectamente. Es un tiempo para no querer volver a vivir. Y no exagero. Por tanto, todo el trabajo que hagamos para evitar caer en esa situación de gran dificultad está bien empleado. Es lo mejor que se puede hacer. Y digo las emocionales porque el peligro para los mentales, para los 100% mentales, por no usar el corazón inferior, es que, pues, que la pareja los abandone, que con los hijos se lleve mal, sobre todo con las hijas, y eso, pues, pesa. A una buena persona le pesa. Y por eso es tan importante que un 100% mental se esfuerce en practicar y en poner en marcha, en hacerlo grande, el corazón inferior. Los 100% mentales, o casi 100%, porque los que son, que llamamos combo, que combinan lo mental y lo emocional, siendo hombres, algo han hecho en ocasiones anteriores para conseguir esa doble idiosincrasia. Y eso que han hecho, que a lo mejor les llevó 2 o tal vez 3 vidas anteriores, es lo que les evita el tener que hacer ahora ese trabajo de la segunda etapa, de las capacidades inferiores. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Esto no llega gratis, ¿eh? Esto es porque se ha trabajado. Pero el que no, el que es mental 100% o 90% mental, tiene que poner en marcha el corazón inferior. Ya veremos cómo. Hay talleres, hoy he estado revisando, y hay talleres que hablan de estas dos capacidades inferiores. Pero volveremos a decir más en detalle, al máximo, y sí que me interesará mucho vuestras cuestiones, vuestras dudas, vuestros problemas, vuestras experiencias. Si hay alguna cosa que yo me dejo, pues que la aportéis para que los demás tengan eh, perfectamente idea de qué es lo que hay que evitar y qué es lo que hay que hacer. Y entonces, cuando una piense que ya domina la coraza mental y que usa la mente inferior y que la viene usando 2, 3 años y que le resuelve los problemas, entonces, con 6 meses por lo menos de estar comprobando que le funciona y que resuelve los problemas uno tras otro, entonces se puede intentar empezar la tercera etapa, la de las capacidades superiores. Y lo mismo con el mental. El mental que se pasa 6 meses trabajando con el corazón inferior y que después de estar el tiempo que tenga que estar, pero 6 meses con el corazón inferior perfectamente funcionando y trabajando con él y disfrutando con ese trabajo, entonces ya puede estar seguro de que domina la mente inferior y domina el corazón inferior y puede atacar la tercera etapa. Y entonces la tercera etapa es, como ya sabéis, las capacidades superiores. Tened en cuenta que en las 2 etapas anteriores ponéis en marcha capacidades inferiores. En esta no. En esta os estáis metiendo en el terreno de lo uno. Y eso significa que hay que ser mucho más fino, hay que ser mucho más pleno, mucho más perfecto para sintonizar con lo uno, con la plenitud divina, tanto en la faceta mental como, sobre todo, en la faceta emocional del corazón superior. Si no, no habrá cima de la montaña sagrada. Y esto vale para las emocionales y para los mentales.
Por eso, unos y otros tienen que haber puesto en marcha y dominar perfectamente y disfrutar usando la mente inferior y el corazón inferior. Porque, lo adelanto, aunque creo que ya lo he dicho alguna vez, la mente superior insufla el conocimiento en la mente inferior y el corazón superior insufla el gozo en el corazón inferior. Y por tanto, estos dos inferiores tienen que estar perfectamente ágiles, válidos, frescos. No pueden estar oxidados. De forma que, por eso es importante que se vayan siguiendo las cosas en el orden, para que nadie se salga del camino. Un camino que es exigente, pero que para vosotros estáis perfectamente preparados para superarlo y llevarlo a buen término. Los que no han empezado desde el principio, que esperen a estar 3 años para hacer ejecutivo estos talleres de hoy, de estos últimos días. Que no tengan prisa, que no quieran correr, que es muy malo correr en estas cosas serias. Es muy malo. Es fatal. Hay que no tener impaciencia. Hay que dar tiempo al tiempo y preocuparse y ocuparse de la meta de cada etapa, del objetivo a conseguir, que es poner en marcha unas capacidades nuevas, unos circuitos neuronales nuevos, y que los recorréis a cerraojos, con los ojos cerrados. Que no os haga falta casi ni esfuerzo para cumplir las reglas, los círculos o trabajar con la mente inferior o con el corazón inferior, según cual sea vuestra idiosincrasia. Bien, pues hemos llegado ya a las 8:20, 8:20, y voy a leer lo que no he leído antes. Creo que me quedé en Antonio Cámara. No, Sandra Robert. Buenas tardes, amigos buscadores y amigo profesor Fernando. Un abrazo a todos desde Zaragoza. Antonio Cámara dice: el anterior taller mencionaste el concepto de estar centrado y que te informaste de su significado. Me gustaría saber de qué te informaron. Bien, pues lo adelanté en el taller, pero quizás fue muy, muy rápido porque era una consulta de última hora. Una persona que había sido alumno de Anthony Bly, hablando con él, me comentó, no, por escrito, no fue hablando, fue por escrito. Me comentó que lo que pedía Bly a la persona para que estuviera centrada. Y entonces me di cuenta que eso era prácticamente ni más ni menos que lo que aquí hablamos del contacto con el fondo. Entonces, claro, Bly ponía una meta muy plena, muy perfecta. El que consiga eso, casi, aquí decimos que ya lo tiene todo. Le falta la mente superior. Pero tiene más de la mitad. Porque la dificultad para conseguir el contacto con el fondo, que es lo mismo que para tener desarrollado, implantado el corazón superior, es casi el 60% de la cima de la montaña sagrada. De forma que eso es, según lo que me explicaron, y lo dijo muy claramente, lo dijo con todo detalle, estar centrado equivale a tener el contacto con el fondo. Estar centrado en la divinidad. Es decir, tener la divinidad dentro. Y eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Eso cuesta. Cuesta años de trabajo dedicado exclusivamente a conseguir poner en marcha el corazón superior. Por la plenitud y la perfección que hace falta para lograr eso. Eso es, Antonio. Dice AZ, me ha resonado
tan verdad que es imposible poner en marcha la primera etapa estando en una gran dificultad o sin haberla superado realmente. Sí, sí. Yo he dicho a Z que es imposible poner en marcha la segunda o la tercera etapa, ¿eh? Ah, no la primera. La de las reglas, quizás aún podría ser posible, porque las reglas te van a ayudar a arreglar esa dificultad. Y cuando hablo de gran dificultad, yo la escribo en todos los subtítulos que pongo en todos los talleres, la escribo con mayúscula. Gran, con mayúscula, y dificultad. Porque no es una dificultad normal. No es un disgusto que te da el jefe. No es un permiso que te niegan. No son unas calabazas que te da la chica o el chico con el que creías que eras amigo fuerte. No. No es una actuación de una persona que tiene un cierto roce contigo, una relación, pero un poco lejana, no familiar, no. Llamamos gran dificultad a Z, a, por ejemplo, el que tu pareja sea un maltratador. Eso es una gran dificultad. O a que un hijo tuyo se suicide. Eso es una gran dificultad. O que un familiar tuyo que depende de ti quede con una enfermedad que le va a llevar 3 o 4 años, digamos, sin poderse mover de la cama. Eso es una gran dificultad. Es decir, situaciones que ponen a prueba la fortaleza de la persona de una manera impresionante. Entonces, estando en esa situación, querer trabajar con especial intensidad la segunda etapa, empezando con ella, o la tercera etapa, queriendo acceder a las capacidades superiores, excede a las posibilidades de un ser humano. Por eso es tan importante el que las emocionales, 100% o 90%, os consigáis instalar la coraza mental, que es ni más ni menos que poner en marcha la mente inferior. Es fundamental. No me cansaré de resaltar lo importante que es. Aún las reglas y los círculos aún podrían, porque son pequeñas cositas, son 6 cositas o 5 cositas en los círculos. E incluso los círculos, pues la guía interior se perdona, porque la guía interior es la mente superior. Y en los círculos no hablamos para nada de mente superior. De forma que la guía interior, pues, es asignatura para después. O sea, que son 4 cosas. Entonces, hacer o bien 6 o bien 4 cosas distintas, una a una, puede ser posible en una situación de dificultad, pero no de gran dificultad. En una gran situación de gran dificultad, incluso cumplir bien las reglas puede ser heroico. Y sigues diciendo, me surge la duda, ¿qué pasa si ya has empezado a trabajar la componente inferior pendiente sin haber dominado la primera etapa? Bueno, pues que intentas hacer demasiado y el que mucho abarca poco aprieta, salvo que seas una magnífica buscadora con una gran capacidad de sacrificio, con una gran constancia y con una gran fuerza de voluntad. Se puede aflojar, se puede seleccionar de todas las reglas, de las 6 que hay que poner en marcha, cuál voy a hacer hincapié y voy a esforzarme en que las cumpla al 100%, porque
o estoy muy cerca o estoy muy lejos, porque me hacen sufrir o porque ya con un poco que haga más las domino plenamente. Y con eso alivias tu trabajo de cara a dejar tiempo para que la capacidad inferior que tienes que poner en marcha, que me imagino que es la mente superior, la mente inferior, pues puedas conseguirlo. Pero la mente inferior para una emocional tiene su intríngulis, ¿eh? Tiene su intríngulis, porque ya lo vamos a ver enseguida, que lo que hay que hacer es practicar. Practicar cada vez que surja un problema, cada vez que surja una duda, cada vez que surja una decisión. Practicar con la mente inferior. Por mal que lo hagas, por mal que te resulte, por poco fruto que consigas, insiste, cada vez lo harás mejor, con la mente inferior, para la coraza mental. La mente inferior es el elemento de defensa que tenemos los humanos. Los animales tienen el oído, y si oyen un ruido que se sale de lo normal, es para qué os quiero. Pies en polvorosa. Bueno, pues los humanos tenemos la mente inferior. De forma que es obligatorio emplearla. Es obligatorio. Si la primera etapa puede durar, no sé, 3, 4 años, poner en marcha la mente inferior debe durar 2, 3 años. Poner en marcha el corazón inferior, que a las emocionales les sale solo, a un mental puro, a un mental 100%, le puede costar también 2 o 3 años. Porque está entrando en un terreno desconocido. Así como las emocionales operaron con la mente inferior cuando eran más jóvenes, el mental 100% empleó el corazón inferior una vez, con una chica, si se ha enamorado verdaderamente. Pero luego, no. Y por eso vienen los problemas de relación. De manera que hay que dedicar mucha atención. Y claro, hay que pensar que la vida hay que vivirla y la relación con la pareja hay que tenerla. Y si hay hijos, a los hijos hay que cuidarles. Y si hay padres, a los padres hay que atenderles el tiempo que sea. De forma que no solamente estamos para cumplir las reglas y hacer una etapa, sino que estamos para muchas cosas. Y por tanto, pues es mejor abarcar menos y actuar con más intensidad. Pero bueno, si has empezado ya, tú verás cómo te va y en todo caso afloja algunas cosas, suelta lastre, suelta alguna regla. Pero sobre todo, no sé qué decirte que es más importante, si las reglas o poner en marcha la coraza mental. A ver si lo haces compatible, acepta. Ojalá lo hagas compatible. Dice Miguel Ángel Medrano, estos últimos 3 talleres me han hecho saber que todos estamos caminando juntos, creciendo y evolucionando juntos, cada quien a su nivel, pero mejoras cada día, como buenos buscadores. Sí, así es, así es. Yo también noto en estos últimos y en otros anteriores, por cosas que decís y por cosas que me escribís particularmente, que hay una mejoría generalizada. Casi podríamos decir que todos vais mejorando, cada cual a vuestra velocidad. Y esa velocidad tenéis que aceptarla, tenéis que admitirla. No podéis quejaros de la velocidad, porque vosotros sois vuestra esencia, todos. Y la esencia se desarrolla a la velocidad que su propio tamaño y fuerza le permite. Entonces, no podéis quejaros de ser como sois.
No podéis quejaros del trabajo que habéis hecho desde que existís, porque el fruto que conseguís es consecuencia del trabajo que habéis hecho desde que existís. Y por tanto, no tiene sentido. Es irracional quejarse de cómo sois, de lo que os cuesta. No. Hay que aceptarlo y responsabilizarse de ello. Es decir, pensar que tú eres eso. Tú eres tu capacidad, tu constancia, tu optimismo, tu alegría, tu fuerza de voluntad. Eso eres tú. Y lo que has conseguido ya será tuyo para siempre, porque no lo perderás. Entonces, tenemos que estar satisfechos de cómo somos. No puede pedirse más que ser del grupo que va en cabeza. No puede pedirse más. Como decía alguien hace 2000 casi años, sois lo más granado, los primeros frutos, lo que primero ha madurado, las primicias que se decía antes. Pues por eso tenemos que estar bien satisfechos, bien contentos, aunque a veces pues las cosas no nos salgan bien y metamos la pata, pero la sacamos en 1 o 2 días. Y efectivamente, vamos caminando juntos, claro, así es. El que lleva 1 año, pues con los logros que nosotros conseguimos en 1 año. Y los que lleváis 3 años, pues con los logros de lo que habéis conseguido. Yo empecé la carrera a los 40 años y dentro de 1 mes tendré otros 40 más. Entonces, fijaros lo que dura una carrera. Bien llevada, dura lo que lleva la vida, porque no abandonas el camino, porque el camino te proporciona todo. El camino te proporciona todo. Dice Spiedram, me siento mucho mejor que cuando comencé, aunque falta bastante, creo, pero muy agradecido estoy. Sí, normal, Spiedram, normal. Aunque falte, claro que falta. ¿Habéis recorrido, si estáis desde el principio, 1/3 del camino? El que menos medallas supone, el que menos triunfo supone, el que menos felicidad supone. Cuanto más avancéis y más plenos seáis, más felicidad conseguiréis. Pero bueno, eso es para verlo llegar, para que vaya poco a poco. Dice Spiedran también, una de mis tareas más difíciles hacia adelante es ser resistente al mal humor de mi pareja. Y eso que ella es una persona muy buena y no poco evolucionada, desde mi punto de vista. Sí, es normal. Ya hemos dicho aquí que la mayor dificultad es con la capa más interna de la cebolla, con los padres, con los hijos y por último con la pareja. Y tenéis que comprender que ella algunas cosas no llega. Si no es buscadora, si no está en estos talleres, si solo oye un poco a través de vosotros, pues tened en cuenta que la decisión está en el interior de la persona y no se puede influir en la decisión de una persona de dedicarse a la evolución, a evolucionar. No se puede influir. Eso forma parte de la esencia. Y si la esencia aún no está madura como para eso, pues entonces no se puede influir. Hay que aceptar.
hay que resignarse y hay que llevarlo con buen ánimo. Y cuanto más alto esté el miembro de la pareja más evolucionado, cuanto más alto esté, más diferencia puede soportar con su pareja. Y vosotros que estáis en la rampa, pues sois los humanos que más podéis soportar. No digo que lo soportéis todo. ¿eh? Con un mal elemento, con un nivel 1, nivel 2, no podríais soportarlo. Pero no ese es el caso. Y entonces, pues, bueno, pues la diferencia que haya, estáis los que mejor dotados, los que mejor preparados para llevarla bien y para ser felices, aunque haya ratillos de tensión. Pero esa situación de que la principal dificultad sea la pareja es universal, es piedra, es universal. Le pasa a todo el mundo. Por eso yo cogí el ejemplo de la cebolla, porque refleja muy bien las capas. Cuanto más interna es la capa, más influye en el que está a su lado. Dice Gris Díaz, me he dado cuenta que en esta carrera no se pueden saltar las asignaturas. No avanzas de manera correcta. Los guías te ayudan mucho si le pides ayuda de corazón. Siempre están prestos para ayudar. Claro, claro. Vamos a ir con las ideas. No se pueden saltar las asignaturas. No, no se puede, o sea, sería imposible, por ejemplo, progresar y olvidarse de los círculos, porque la posesión está ahí. Los miedos y la confianza en uno mismo, que es el preámbulo de la mente superior, está ahí. La tolerancia con los demás está ahí. El servicio está ahí, que es abrir el corazón superior a los demás. Por tanto, hay actividades, actuaciones importantes que están en los círculos, que vienen después de las reglas y que con las reglas bien cumplidas será más fácil cumplir los círculos. Y que, por ejemplo, las asignaturas pendientes que no son parte de las reglas, como puede ser, por ejemplo, el tener alta autoestima, no se comprende, no se entiende, no se puede explicar que un buscador que está en cabeza de la evolución opine mal de sí mismo. Bueno, pues si a alguien le pasa eso, si a alguien todavía, por lo que sea, porque en su casa la ponían de vuelta y media, o porque su jefe la pone de vuelta y media, tiene tentaciones de rebajar su opinión, ahí está la regla de sé tú tu propio juez. No permitas que los demás enjuicien lo que tú eres negativamente, porque estarán reflejando su mal interior cuando abren la boca hablando de ti. Y eso es insensato por quien lo hace y poco sensato por quien lo tiene en cuenta. No hay que tener en cuenta. Hay que darse cuenta de que hay mucha gente que son pequeñuelos de 5 años o de 3 y que llevan los mocos colgando y no se han dado cuenta. Entonces, eh, las asignaturas pendientes también son importantes. Hay que atacarlas, hay que superarlas. Y efectivamente, sobre todo para las emocionales y sensitivas, los guías son una gran ayuda. Y como dices muy bien, Gris, están siempre dispuestos y deseando ayudar, porque esa es su misión. Para eso están aquí, para ayudarnos, para darnos buenas ideas. Dice Shuga, me resuena que la idea de este taller rellena un hueco muy importante. Por eso hemos hecho un alto a los 3 años de recapitulación para dar una idea clara de lo que queda por delante. Tenéis que saber qué es lo que tenéis que hacer. Y
tenéis la gran ventaja de que se puede preguntar en cualquier día de la semana, a cualquier hora. Está el vídeo con los comentarios posteriores para que ya pongáis cualquier duda que tengáis. Algunos ya tienen experiencia de que contesto rápido. Y esto me lleva a un ruego que os voy a hacer. Podéis poner las dudas perfectamente en el comentario al taller. Pero si queréis hacer una consulta en privado, porque es un tema un poco delicado, entonces, en lugar de dirigirlo a Hotmail, la primera parte que había, F y mis apellidos, @hotmail.com, dirigirlo mejor a gmail.com. Con el mismo principio, antes del arroba, pero gmail.com. Porque tengo queja del comportamiento de Hotmail con los anexos. Han hecho un algoritmo por el que se unen mensajes y se forma una cadena y les parece que eso es genial, pero a mí me ha pasado varias veces que los anexos se han ido al garete. Y si envías un mail de acompañamiento y el anexo es lo importante, el que el anexo se pierda, pues es un desastre. Entonces, mandarme las consultas o las preguntas particulares a Gmail en lugar de a Hotmail. Dice Yandris Andrómeda, sí, lo aprendido tiene sentido, nos da paz, claro. Es que viene de los maestros griegos. Viene de los maestros griegos. Ya os comenté que yo, pues, usaba el corazón superior sin darme cuenta, sin querer, y no sabía lo que era. Y estaba muy, muy sorprendido y muy extrañado y un poco contrariado. Y cuando quise saber a quién le ha pasado esto antes, porque esto no puedo ser la primera persona que me pase esto. Entonces empecé a mirar, empecé a leer, me compré libros y en un libro me encontré a Plotino. Y dije, a Plotino le ha pasado esto antes. Y Plotino me llevó a Sócrates y a los presocráticos. Y entonces pude revisar todo el batallón de hermanos mayores que tuvimos hace 2500 años. Y entonces quedó todo claro. Entonces, claro que tiene sentido. Y yo al principio pensaba, si me equivoco yo, nos tenemos que equivocar Plotino y yo. Pero cuando ya fui leyendo a otros muchos, nos tenemos que equivocar Pitágoras, Parménides, Empedocles, Anaxágoras, Heráclito de Éfeso, Heráclito, Demócrito, Sócrates, Plotino y yo. Y eso no puede ser. O sea que por eso yo estoy muy tranquilo y por experiencia que tengo con muchos talleres y muchas personas y muchos buscadores de que el camino de los griegos, de los maestros griegos, es un camino pleno, auténtico, completo y da paz. En mis tiempos se hablaba de que este valle era de que esta vida era un valle de lágrimas. De ninguna manera. Si haces lo que indica un camino, de ninguna manera es un valle de lágrimas. Es un valle de satisfacciones y de paz. Como bien dice Yandrisus. Dice Antonio Cámara, eso lo dijo Eusebio de Cesarea hace 1700 años, efectivamente. Pero yo he querido ponerlo anónimo, pero está dicho en la Carta de Santiago. En la Carta de Santiago. Lo podéis ver en Sabiduría de la web Sofía Originals, que también está la Carta de Santiago. Sí, Antonio, no me pasas una. Spiderman dice, sí, claro que no se puede influir. A veces quisiera ejercer proselitismo con mi grupo de amigos, pero me resisto totalmente. Me daría vergüenza. Creo que me ignorarían y hasta se molestarían quizás, efectivamente.
te los distanciarías, Spiderman, te los distanciarías, porque te empezarían a ver raro, ¿no? Ya sabéis que de ideología no se debe debatir, desde luego, y con los amigos ni hablar. Y con los familiares que no son de tu casa, de tu hogar, con los familiares, con primos, tíos, sobrinos, cuñados, con esos ni hablar, ni siquiera hablar de temas de ideología, de vuestras convicciones ideológicas, nada, desván, desván con todo el mundo, menos con aquel que venga a hablarte de eso y te diga, oye, ¿tú cómo haces? ¿O qué es lo que haces? ¿O de dónde sacas esto? ¿O cómo lo has aprendido? ¿O quién te enseña? Con ese sí te puedes ser poco a poco más claro, pero con los amigos y por iniciativa tuya, de ninguna manera, Spiderman. No, no conseguirías nada. Está bien que te dé vergüenza. Te ignorarían y se distanciarían. Se molestarían quizás, se molestarían. Ya te digo que sí. Automáticamente generarás animadversión hacia ti si les hablas de las cosas que tú haces. Decía Lao Tse, no hay que enseñar las armas al enemigo. No hay que enseñar las armas que usamos en nuestra batalla sutil al que está en el polo opuesto, al que no está en esa idea, en ese camino. A ese le llamaba el enemigo. No es que tus amigos sean tus enemigos, pero ya entiendes, es una metáfora. No hay que mostrar las armas al enemigo, las armas propias al enemigo, ¿no? Spiderman, haces muy bien, mantente así. Dices, ayer estaba en contacto con la naturaleza, en un monte cerca de casa. Entonces se me vino a la cabeza todos los momentos pasados cuando muchas personas me enjuiciaban y yo me ponía mal. Hoy ya no. Claro. Yo quiero ser apreciado por los que piensan como yo, por los que sienten las mismas objetivos en la vida. Y no me importa ser mal enjuiciado y despreciado por los que están en los niveles más abajo. No importa, no importa. Es normal que, que sean así, que se comporten así y que hagan eso. Lo hemos dicho en algún taller, en dos por lo menos, que hoy he repasado, que son como pequeñuelos, son como niños mal educados, que insultan, pegan patadas y no se dan cuenta de lo que hacen, ni de las asignaturas que tienen aprobadas, ni de los niveles que tienen por superar. Eso no existe para ellos. Por tanto, no tenemos que dar valor a las opiniones negativas de los que no están en el camino, en ningún camino. No hay que dar importancia. No tienes que ponerte mal y ya no te pones mal, efectivamente. Dice Spiderman, ya se están distanciando de mí mis amigos, sin que les haya hablado. Ya me tratan de raro, de por sí, pero lejos de bajarme la autoestima, no me afecta. Me da algo así como lástima por ellos. Sí. Totalmente correcto todo. ¿Eh? Sin que hables, ellos notan que eres distinto. Y pobre de ti si no lo fueras. ¿Eh? No hagas por alejarte de ellos. No hagas por alejarte de ellos. Pero tampoco te importe, como no te importa, si son ellos los que se alejan de ti. Es una pena. Es una pena que la gente no tenga
más evolución. Me han hecho unas preguntas y los talleres que van a venir a continuación mezclarán ambas cosas. Sin prisa, los temas de mente inferior y corazón inferior, y vendrán también temas de problemas que la gente tiene. Gentes que no son buscadores, pero que son familia de buscadores. Y si un familiar tuyo tiene un problema serio, pues indudablemente te afecta, nos afecta. Pues de esos temas hablaremos en los próximos talleres. Dice, ánimo, Spiedra, le da ánimo, sí. Todos te deseamos ánimo, pero no te hace falta, lo tienes. Cuando se tienen las ideas claras, entonces la gente no te hace sufrir. No te hace sufrir. Mari Pérez López dice, ¿cómo incorporamos la posible ayuda de la metáfora de los ángeles? Aunque sea uno. Ya. Supongo que dice los guías. Mari. Supongo que te refieres a los guías. Si no acierto, rectifícame, que tenemos 5 minutos. La metáfora de los ángeles. Bueno, los guías no es una metáfora. Los guías están. Lo que ocurre es que están deseando comunicar con nosotros y para eso tenemos que poner las antenas muy abiertas. Las chicas tenéis más facilidad para conectar con los guías, porque los guías hablan al corazón. También hablan a la mente, pero con más facilidad y con más efusividad y con más fruto hablan al corazón. Y las buscadoras están especialmente bien preparadas para hablar ese lenguaje. De forma que es cuestión, como con la mente inferior, de trabajar, intentarlo, practicar el análisis y la síntesis para ver cuál puede ser la solución de un problema, pues con los guías, que entiendo que son tus ángeles, es lo mismo. Hay que practicar y no desanimarse. El lenguaje sutil es difícil de coger, difícil de captar, pero una vez que lo has captado, no lo abandonas nunca, porque es algo que te va a acompañar toda la vida, porque ellos están ahí toda la vida, estarán. De forma que entonces, como son mente superior y corazón superior, lo que nos digan es acertado. Y por tanto, pues basta conseguirlo. Y es como tener un teléfono móvil para poder preguntar, oye, ante esto, ¿qué hago? Y con suficiente práctica llegará la respuesta al momento. Y con más práctica todavía te llegará la solución aún antes de que la plantees, para que aciertes instintivamente, intuitivamente. Ese es el poder de los guías. Entonces tenemos que utilizarlos. Pero sobre todo tenemos que utilizar la mente inferior que está dentro nuestra. Aquí. Y el corazón inferior que está dentro nuestra. Por eso no tiene perdón que no usemos una de las dos capacidades inferiores. No tiene perdón. Tenemos que usarlas. Spiedram le da las gracias a Jan Drieschus y Jan Drieschus se lo agradece. Bien, pues hemos terminado. El próximo día tocaremos otro tema que aún no tengo claro cuál es. Hasta el próximo día, amigos.